Estimados aprendices, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa y tengo el honor de compartir con ustedes esta conferencia web del curso Funcionamiento e Instalación de Máquinas Eléctricas Rotativas. En el tema de la unidad 3 vamos a ver lo que son las máquinas eléctricas de corriente directa, OCC o DC, y la socialización de las actividades calificables de la unidad 3. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del SENA, Centro Metalmecánico Distrito. El objetivo de esta sesión es identificar los conceptos básicos de las máquinas eléctricas de corriente continua, tipos, conexiones y aplicaciones. Además, socializar las actividades calificables de la unidad 3. La agenda propuesta consiste en el saludo inicial. Vamos a hablar todos los conceptos relacionados a máquinas eléctricas de corriente directa o corriente continua. Después socialicemos las actividades calificables de la unidad 3, sesión de preguntas y conclusiones. Un motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, principalmente mediante un movimiento rotatorio. Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria, debido a su fácil capacidad de ser controlada tanto en posición, paro y velocidad, lo que ha sido una de las mejores opciones para aplicaciones de control y automatización de procesos. Aunque el motor de corriente alterna ha desplazado al motor de corriente continua, eso no significa que no se utilice más. Muchas máquinas lo siguen empleando, como los trenes, los tranvías, los micromotores, los vehículos eléctricos. También se utilizan aplicaciones donde se requieren movimientos rotacionales que no necesiten mucha potencia, como juguetes y extractores de calor que ofrezcan poca resistencia mecánica. Dentro de los motores de corriente continua encontramos unas ventajas y unas desventajas. Las ventajas es que poseen un par de arranque elevado y su velocidad puede regular con facilidad entre amplios límites, lo que les hace ideales para ciertas aplicaciones, como tracción eléctrica en tranvías, trenes y vehículos eléctricos. Las desventajas son que solo pueden ser alimentados a través de equipos con rectificadores que conviertan la corriente alterna suministrada por la red eléctrica en corriente continua. Por otro lado, su construcción es mucho más compleja que los motores de corriente alterna, y al igual que los dínamos necesitan de colectores de delgas y escobillas para su funcionamiento, lo que aumenta considerablemente el trabajo de mantenimiento. Los motores tienen principalmente estos dos componentes: el estator, que es el encargado de darle soporte, y el rotor es donde llega la corriente eléctrica. Hay algunos modelos que son modificados, pero pues aquí voy a socializar los elementos y demás componentes que tiene un motor común de corriente directa, que son el eje, el núcleo, el devanado, el colector, el imán permanente, el armazón, las escobillas y el portaescobillas. La carcasa metálica cuerpo del motor es aquel que aloja en su interior de forma fija dos imanes permanentes en forma de semicírculo, con sus correspondientes polos norte y sur, como estamos viendo aquí en la imagen. El rotor o parte giratoria del motor se compone de una estructura metálica que está conformada por un conjunto de chapas o láminas de acero al silicio. Son troqueladas de forma circular y montadas en un mismo eje con sus correspondientes bobinas de alambre de cobre, que lo convierten en un electroimán giratorio. Por norma general, el rotor de la mayoría de los motores pequeños de corriente directa se compone de 3 enrollados de bobinas, que crean 3 polos magnéticos. Los extremos de cada una de esas bobinas se encuentran conectados a diferentes segmentos del colector. Como todos los motores eléctricos, su funcionamiento se basa en las fuerzas que aparezcan en los conductores cuando son recorridos por corrientes eléctricas y a su vez están sometidos a la acción de un campo magnético. Cuando un conductor está inmerso en el seno de un campo magnético y hacemos circular por él una corriente eléctrica, aparecen unas fuerzas de carácter electromagnético que tienden a desplazarlo. Entonces lo vemos relacionado con la siguiente fórmula, donde F, que es la fuerza de Newton, es igual al producto de la inducción por la longitud del conductor por la intensidad o corriente. Entonces ahí hablamos de un movimiento de la dirección del flujo de
movimiento que nos da la corriente eléctrica. Hay unas líneas de flujo, se conoce como la ley de la mano derecha, donde tenemos el pulgar hacia arriba, nos indica el eje de movimiento, el índice, las líneas de flujo, y el del corazón, en la tercera dimensión, nos indica la dirección de la corriente. Al conectar el motor a una fuente de alimentación de corriente continua, circula por las bobinas inductoras generando un electroimán y creando el campo magnético que necesitamos. Esta corriente que circula por las bobinas inducidas a través de las escobillas y el colector, una vez establecido el campo magnético, los pares de fuerzas que actúan sobre las bobinas inducidas las obligan a girar y con ellos girará todo el rotor. De eso depende el modo en que la energía eléctrica suministrada al motor se transforma en energía mecánica, generando la rotación. Aquí estamos viendo cómo en esta animación, a medida que va girando, nos va generando el respectivo movimiento. Y aquí estamos viendo con las flechas, entonces, el flujo, los diferentes flujos que acabamos de mencionar. Dentro de los tipos de motores encontramos de excitación en serie. El motor serie, como se comentó antes, este tipo de motores, las bobinas inductoras y las inducidas están conectadas en serie. La conexión forma un circuito en serie, en el que la intensidad absorbida por el motor al conectarlo a la red también es llamada corriente de carga. Y por el concepto de circuitos en serie, pues la corriente es la misma, o sea, la corriente que pasa por la bobina conductora del estator es igual a la corriente que pasa por la bobina inducida del rotor. El motor en serie es tal que puede desarrollar un elevador par motor de arranque, es decir, justo al arrancar el par motor es elevado. En segundo lugar, si se disminuye la carga del motor, se disminuye la intensidad de corriente absorbida, y esto hace que el motor aumente la velocidad. Esto puede ser peligroso, ya que en el vacío el motor es inestable, pues la velocidad aumenta bruscamente. Y en tercer lugar, las bobinas tienen pocas espiras, pero son de gran sección. Dentro de los usos son en aquellos casos donde se requiere un elevado par de motor de arranque a pequeñas velocidades y un par reducido a grandes velocidades. El motor debe tener carga si está en marcha, por ejemplo los tranvías y las locomotoras. Un taladro no podría tener un motor serie. ¿Por qué? Pues porque al terminar de efectuar el orificio en la pieza, la máquina quedaría en vacío, sin carga, y la velocidad en la broca aumentaría tanto que llegaría a ser peligrosa la máquina para el uso. El segundo tipo de motor es el motor de excitación independiente, o motor Shunt o de derivación en paralelo. Aquí las bobinas inductoras van conectadas en paralelo a la derivación con las corrientes inducidas, de modo que toda la corriente es absorbida por el motor. La parte de corriente que circula por las bobinas inducidas y la otra de excitación por las inductoras. El circuito de excitación del inductor está la misma tensión que el inductor, aplica el concepto de circuitos paralelos, donde el voltaje es el mismo, pero ¿qué pasa con la corriente? Se divide. Las características de este motor son que en el arranque el par motor es menor que el motor en serie. Lo segundo es si la intensidad de corriente absorbida disminuye y el motor está en vacío, la velocidad de giro nominal apenas varía, o sea, es más estable que el de serie. Y en tercer lugar, cuando el par motor aumenta, la velocidad de giro apenas disminuye. Las aplicaciones para este tipo de motor son las siguientes. Se usan en aquellos casos en los que no se requiere un par elevado a pequeñas velocidades y no produzcan grandes cargas. Si la carga desaparece, el funcionamiento en vacío, entonces no es peligroso. El motor varía apenas su velocidad. Conclusión, se emplea para máquinas y herramientas como el taladro. El tercer tipo de motor de excitación compuesta o motor compu, en este caso se puede decir que el motor es una combinación del motor serie y el motor Shunt, puesto que una de las bobinas inductoras está en serie con el inducido, mientras que la otra está en paralelo con él. Una parte de la intensidad de la corriente absorbida circula por las bobinas inducidas y por ende una por las inductoras, mientras que el resto de la corriente de excitación recorre otra de las bobinas inductoras. Se caracteriza por tener un elevado par de arranque, pero no corre el peligro de ser inestable cuando trabaja en vacío, como ocurre en el motor serie, aunque puede llegar
alcanzar el número de revoluciones muy alto. Tenemos el motor de excitación independiente. Como podemos observar en el dibujo, los dos devanados son alimentados con fuentes diferentes. Tienen las mismas ventajas que un motor conectado en shunt, pero con más posibilidades de regular su velocidad. Dentro de las conexiones en la caja de bornes del motor disponemos de unas bornas numeradas alfabéticamente que corresponden a los diferentes conexionados que podemos hacer. Para el inducido serán A y B. Para el devanado de excitación en shunt o derivación serán C, D. Si lo quiero para el devanado de excitación en serie serán E y F. Para el devanado de excitación independiente serán J, K. Y para el devanado de composición o conmutación serán G y H. Ya después de haber visto los tipos de motores, debemos tener en cuenta aquellos elementos para ser claves para el mantenimiento preventivo y selección de un motor eléctrico. Entonces debemos de tener en cuenta que incluye un mantenimiento preventivo, los aspectos claves para la selección del motor, teniendo en cuenta los criterios más utilizados como el sistema de distribución eléctrica, el paro-torque, la frecuencia, la velocidad de rotación, la potencia, el factor de servicio y el deslizamiento. Para el mantenimiento preventivo y selección de un motor eléctrico es importante tener los grados de protección, el IP y el IK, las clases de servicio que se clasifican entre S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 y S8 y que hacen parte del programa de mantenimiento que está en 4 niveles, el L1, el L2, el L3 y el L4, para el cual se debe tener muy clara una orden en ejecución, una inspección general, tener en cuenta el arranque y la puesta en marcha. En el mantenimiento preventivo de motores eléctricos debemos de tener en cuenta que debemos de prevenir que una máquina entre en fallo. El mejor plan de mantenimiento inicia con la selección adecuada del motor. Como acabamos de ver, debemos de tener en cuenta que hay motores de corriente continua, como los que acabamos de ver, de excitación independiente, excitación serie, excitación shunt y excitación compound. Los motores de corriente alterna pueden ser síncronos de velocidad constante, asíncronos o de inducción que tienen velocidad variable y de colector. Y la mezcla de motores de corriente continua y corriente alterna se conoce como universal. Toda máquina, en este caso los motores eléctricos, están expuestos a estrés de tipo térmico, mecánico y ambiental, lo que conlleva a una degradación del equipo, la cual se representa en la curva azul, que estamos viendo aquí en la figura 2, mientras que la de color morado indica el estrés por horas de servicio. Cuando se cumplen las dos condiciones se ocasiona una falla en el motor eléctrico. Un adecuado plan de mantenimiento podrá reducir o extender el tiempo para que se produzca el desgaste o, en otras palabras, se estará extendiendo la vida útil del motor. Tenemos en cuenta el grado de protección, IP. IP quiere decir protección de personas para evitar que entres en contacto o se acerquen a las partes móviles para evitar el contacto con las partes móviles del interior del motor. También se refiere a la protección del motor con respecto a la entrada de objetos sólidos extraños y con respecto al efecto dañino producido por la entrada del agua. Entonces, tenemos unas letras características, que tenemos la IP. La IP y después va el grado de protección para personas y para las partes internas del motor. Entonces tenemos 2 para motores protegidos frente a objetos sólidos mayores de 12 milímetros, 4 para motores protegidos frente a objetos sólidos mayores de 1 milímetro, 5 para motores protegidos frente al polvo, 6 para motores de estancos frente al polvo. Después sigue el número del grado de protección, proporcionado por el cierre, en relación a los efectos dañinos debidos a la eventual entrada de agua. Entonces, 3 para motores protegidos frente al vapor de agua, 4 para motores protegidos frente a gotas de agua, 5 para motores protegidos frente a chorros de agua y 6 para motores protegidos frente al agua marina. El código IK es la clasificación de los grados de protección de los motores totalmente cerrados con respecto a impactos mecánicos externos. En IK tenemos la protección mecánica internacional y el grupo característico 05,
entonces aquí podemos tener una relación entre el código IK y la energía de impacto. Entonces de IK1 es del punto 15, IK2.2, IK3.35, IK4.5, IK5.7, IK6.1, IK7.2, IK8.5, IK10.9, IK10.20. Y en cuanto a la energía, tenemos en cuenta los julios que nos da el estándar ABB. Aquí entonces tenemos en cuenta que hay motores abiertos que deben de trabajar en ambientes limpios y protegidos. Entonces, por ejemplo, el motor IP21, IP23. Entonces nos vamos de acuerdo a las características de las letras que acabamos de socializar para identificar a qué corresponde. Mientras que los motores cerrados pueden trabajar en ambientes no protegidos. Por ejemplo, el motor IP55, IP56, IP65 e IP66. El grado de protección IK es la protección ante impactos mecánicos. Según la norma EN 50102, además, tal como ocurre con el código P, el nivel de protección contra choques tiene un código IK. Debe seleccionarse en función de los riesgos de emplazamiento, de instalación, según lo da el grupo Legrand. Los niveles de protección contra choques entonces nos dan los grados de protección IK contra los impactos mecánicos. Y tenemos al lado las antiguas denominaciones equivalentes que podemos encontrar en la industria. IP con tercera cifra y el código AG. Entonces, ahí está su equivalente en el código según la norma N50102 o las antiguas numeraciones. El choque generado por el martillo IK es un choque de tipo contundente. Según las modalidades de la norma se pueden efectuar choques hasta de 50 julios, elevando la altura a la caída de 1 metro. Los tipos de servicio se indican los símbolos del S1 al S9 de acuerdo a la norma IS 341 y la VDE 0530 parte 1. Las potencias indicadas en los catálogos se basan en el servicio de funcionamiento continuo, S1 a la potencia de régimen. En caso de no existir ninguna indicación del tipo de servicio, se considera que se trata de un servicio en funcionamiento continuo. S1 quiere decir un servicio permanente para periodos de funcionamiento largo con carga constante, trabaja a su potencia nominal y alcanza un equilibrio térmico. El servicio 2, S2, es un servicio temporal o de corta duración, es para periodo de funcionamiento con cargas breves y descanso prolongado, tiempo que el motor alcanza la temperatura ambiente o del refrigerante. Se indica, por ejemplo, S2 10 minutos a 10 kilovatios. S3, S4 y S5 es un servicio intermitente. Consiste en el periodo de carga constante y otro de reposo corto, por el que el motor no alcanza el equilibrio térmico. Se indica una duración de maniobra y potencia. Por ejemplo, S3 15 minutos, 60 minutos a 15 kilovatios. Y el porcentaje de marcha de potencia S3 25%, 60 minutos, 15 kilovatios. En el servicio S4 tiene en cuenta el sobrecalentamiento en el arranque. Se especifica indicando el porcentaje de marcha y el número de arranques por hora. Por ejemplo, S4 40% tiene 520 arrancas a 30 kilovatios. El servicio S5 tiene en cuenta, además del sobrecalentamiento, el frenado eléctrico, indicando el tipo de frenado. S5 sería 30%, 250 maniobras hora y frenado por contracorriente a 50 kilovatios. S6, S7, S8 es un servicio ininterrumpido. La máquina no llega a parar. El servicio S6 está formado por periodos de carga y en vacío. El S7 añade sobrecalentamientos en arranque y frenada eléctrica. Y el S8 incorpora además periodos de distintas velocidades. Dentro de las diferentes clases de servicio interesa remarcar que hay unas, la S2, S3 y S6, que permiten un aumento de potencia, es decir, utilizar motores de menor potencia nominal al requerido por la aplicación, en comparación al servicio continuo S1, que como se ha indicado antes, es el que viene en las tablas de fabricante. ¿Por qué? Porque se descarga el motor antes de que alcance su temperatura máxima y dejándolo enfriar en un porcentaje mayor o menor, antes de una nueva carga o comisión. La potencia máxima que puede entregar el motor durante los periodos de carga
denominada potencia térmica, es por tanto superior a la nominal y depende de los tiempos de trabajo del motor y sus características térmicas. Aquí entonces estamos viendo la curva de par de velocidad de un motor asíncrono. Entonces donde vemos todos los picos que podemos tener hasta el 210% del nominal. Cuando un motor trabaja en forma continua, al menos 8 horas diarias, se dice que está trabajando en una clase de servicio denominada como S1 o servicio continuo. Pero es de sobra conocido que hay muchas aplicaciones en las que motores no están trabajando bajo este régimen continuo, al tener periodos más o menos largos de inactividad. Entonces el motor puede enfriarse y o calentarse de forma muy diferente al que se estima para la clase de servicio S1, disponiendo así de más potencia que la indicada como. Para la puesta en marcha de motores eléctricos debemos de tener en cuenta tres elementos. Uno, la conexión, que corresponde al momento en que se cierra el interruptor para dar de corriente. El segundo es la aceleración, que va desde el momento de la conexión hasta el periodo de régimen nominal. Y el tercero es el régimen nominal, cuando el motor trabaja entre sus valores nominales de tensión, corriente, potencia y velocidad. De acuerdo a los tipos de arranque, tenemos el arranque directo, en el cual el motor tendrá una corriente de arranque nominal hasta 8 veces la corriente nominal y un par de arranque normal. La conexión estrella-triángulo, aquí la corriente y el torque se reducen a la tercera parte, o sea, hasta 3 veces de la corriente nominal. Por autotransformador, el autotransformador es fabricado para entregar al motor una tensión menor de la nominal. Esta tensión puede estar entre el 30 y el 70% dependiendo de la aplicación. La corriente y el torque variarán en proporción cuadrática a la tensión de alimentación. El cuarto tipo de arranque es el arranque electrónico suave. En este método el arrancador alimenta el motor con una tensión reducida y gradualmente aumenta la tensión hasta la tensión de régimen. El comportamiento inicial de la corriente y el torque será idéntico al método 3, o sea, por autotransformador, pero el comportamiento durante todo el periodo de transición dependerá de la manera como el arrancador suave sea controlado. Y el quinto tipo de arranque es el de variador de velocidad o variador de frecuencia, que es el más utilizado en la industria, ya que en este método se logra limitar la corriente de arranque a valores hasta 2 veces la corriente nominal, mientras se obtiene un torque de arranque adecuado para cualquier aplicación. Además, la transición será la más suave posible de todos los métodos. Mecánicamente es la mejor forma de hacer la operación, además de que permite realizar el control de velocidad preciso, gracias a los avances de la electrónica y la potencia y control. En los primeros tres métodos se da una transición brusca del reposo hasta la velocidad de régimen. En los métodos 2 y 3 adicionalmente se da una transición desde el estado de tensión reducida a tensión plena. En el método 4 se logra una transición menos brusca, pero aún con algunos saltos, pues lo que se está controlando es la tensión de alimentación. Y en el método 5 se logra la transición mucho más suave, pues se está controlando efectivamente la velocidad del motor y de la carga. Aquí entonces estamos viendo en la gráfica el impacto de arrancadores suaves en la intensidad y en el par. De acuerdo, entonces en la primera vemos en arranque directo, conexión estrella-triángulo y arranque suave. Y en la de par vemos primero el arranque directo, estrella-triángulo, arranque y arranque suave. Para la inspección general de mantenimiento es importante tener en cuenta estos elementos. Primero, inspeccionar el motor a intervalos regulares y al menos una vez al año. La frecuencia de las comprobaciones depende, por ejemplo, del nivel de humedad del aire y las condiciones climatológicas locales. Puede terminarse inicialmente de forma experimental y debe ser respetada estrictamente a partir de ese momento. Lo segundo es mantener el motor limpio y asegurarse de que el aire puede fluir libremente. Si se utiliza un motor en un ambiente polvoriento, es necesario verificar y limpiar periódicamente el sistema de ventilación. Comprobar el estado de los retenes del eje, por ejemplo, el anillo en V o retén radial, y reemplazarlo si es necesario. Cuarto lugar, comprobar el estado de las conexiones y los tornillos de montaje y ensamblaje. En quinto, comprobar el estado de los rodamientos. Para ello hay que escuchar para detectar cualquier ruido inusual, medir las vibraciones, medir la temperatura del rodamiento, inspeccionar la cantidad de grasa consumida, monitorear los rodamientos mediante un medidor especial, el SPM, y prestar atención especial a los rodamientos si están cerca del fin de su vida útil nominal calculado. Para tener una orden de ejecución de mantenimiento preventivo de un motor eléctrico hay que tener en cuenta la información técnica y mecánica del motor, la consulta del manual del motor,
la lectura de la placa de las características, el retiro de la tapa de bornes, la verificación de marcación de cada uno de los bornes, la comprobación de conexiones de bornes según la placa de características, la desconexión de puentes para tener bobinas independientes, la comprobación de resistencia de alistamiento de cada una de las bobinas, el aislamiento de cada campo respecto a tierra, la revisión de consumo de energía de termografía, la vibración de ruidos y eje del motor y la revisión de rodamientos y bobina del rotor. En el nivel 3 consiste en inspecciones amplias de pruebas y grandes tareas de mantenimiento que han surgido durante los mantenimientos L1 y L2. El propósito de este mantenimiento consiste en reparar problemas que surjan y sustituir piezas que han sufrido desgaste. El mantenimiento continuo puede estimarse para que dure entre unas 16 y 40 horas, dependiendo del tipo de instalación de la máquina y la cantidad de reparaciones y sustituciones a realizar. Las herramientas para este mantenimiento incluyen las mismas que para el caso del L2, además de un endoscopio y un osciloscopio. Para el nivel 4 o L4 se consta de amplias inspecciones y tareas de este tipo. Su propósito es restablecer el estado de funcionamiento fiable de la máquina. El mantenimiento puede estimarse para que dure entre 40 y 80 horas más o menos, dependiendo del estado de la máquina y las acciones de reacondicionamiento necesarias. Las herramientas para este incluyen las mismas del L3, además de un extractor del rotor. Los preparativos suponen la apertura de cubiertas de inspección, cojinetes y radiador de agua, y si corresponde retirada del rotor. Generalmente vamos a encontrar unas fallas comunes en motores eléctricos. Entonces, primero, las instalaciones eléctricas en general. Una incorrecta alimentación de voltaje del motor puede reducir su vida útil o causar una falla rápida. Un voltaje bajo soporta una corriente mayor que la normal. Si el voltaje decrece en una forma brusca, se presenta una corriente excesiva que sobrecalienta el motor, y un voltaje alto en la línea de alimentación a un motor reduce pérdidas, pero produce un incremento del flujo magnético, con un consecuente incremento de pérdidas en el entrehierro. En los cambios de carga, es normal que las empresas e industrias se crezca la producción, por lo que tanto al incrementar también lo hará la carga que soporta el motor eléctrico. Una carga excesiva puede llevar a una falla del motor. Es posible que se hayan seleccionado correctamente el motor para su carga inicial. Sin embargo, un cambio en su carga o en el acoplamiento de accionamiento se manifestará como una sobrecarga en el motor. Los desgastes se empiezan a generar en rodamientos ovaleros, los engranajes que están expuestos a presentar fallas en los dientes, o bien se presentará algún otro tipo de fricción que se manifieste como sobrecarga. Cuando se presenta una sobrecarga, el motor demanda más corriente, lo cual incrementa la temperatura del mismo, reduciendo la vida del aislamiento. Los problemas en valeros y rodamientos son una de las causas más comunes de fallas en motores. También la alineación errónea de estos y la carga, los malos acoplamientos por poleas y bandas, o bien errores en la aplicación de engranajes o piñones son causas de fallas mecánicas. Por otro lado, se debe hacer un correcto balanceo dinámico para evitar problemas de vibración. La limpieza general para aumentar la vida útil del motor es necesaria. Tener limpias las áreas cercanas para evitar oxidación en carcasa u otros defectos. Las vibraciones y ruido. Es importante mantener un nivel de vibración moderado del motor eléctrico, del cual entrega recomendaciones el fabricante, y de superarse esto es importante revisar qué es lo que lo está generando. La alineación, el desgaste de cojinetes, malos acoplamientos, entre otros. El insuficiente o exceso de lubricación. Hay que quitar o expulsar la grasa vieja antes o durante la aplicación de la nueva. El espacio total para la grasa se debe llenar al 50% de su capacidad para evitar sobrecalentamiento por el batido excesivo. El uso de lubricante inadecuado. Para una buena lubricación se debe utilizar aceite o grasa recomendada y en la cantidad correcta. La omisión de prueba de la resistencia de aislamiento. Durante el trabajo de mantenimiento general y antes de arrancar la máquina por primera vez o tras un largo periodo de tiempo de parada, la resistencia de aislamiento de los devanados del estator y el rotor deben medirse. Esa medición de aislamiento proporciona información sobre la humedad y suciedad del aislamiento. En función de esta información se pueden determinar acciones de secado y limpieza de forma. Tener personal calificado. Es necesario que las personas que se encarguen de las instalaciones eléctricas y de las máquinas eléctricas rotativas tengan conocimientos de electricidad y mecánica, porque en ocasiones un mal desarrollo del programa de mantenimiento pueden ocasionar fallas anticipadas
Otras pueden ser la desalineación, el rotor bloqueado o corto en el estator. Hasta terminado el contenido del tema, ahora vamos a la socialización de actividades calificables de la unidad 3. La primera actividad consiste en participar en el foro temático dinamizando con rúbrica TIGRE. TIGRE es un acrónimo usado para realizar la discusión de los aportes. Sus parámetros los pueden consultar haciendo clic en este enlace en el botón de actividades, o lo pueden encontrar también en la sección de anuncios o en el foro de dudas e inquietudes. La segunda actividad es realizar un informe para realizar mantenimientos preventivos a motores eléctricos. También lo encontramos en el botón actividad 3. Para el foro temático la unidad 3, entonces voy a explicar aquí qué consiste. La rúbrica título quiere decir que cuando después de leer el mensaje de apertura doy clic a responder. En el asunto borro esa respuesta que dice RE y escribo un título claro acorde con el contenido de intervención. Para el caso de nuestro foro temático, la descripción que tiene dice así: estimados aprendices, para dar inicio al aprendizaje de conceptos, términos, métodos, funcionalidad, entre otros, le invitamos a que investigue sobre los métodos de arranque de los motores eléctricos: arranque directo, arranque estrella triángulo, arranque con variador de frecuencia o arrancador suave. Con base en la información recopilada, reflexione los siguientes interrogantes. ¿Por qué un arranque muy largo es perjudicial para el motor? Segundo, ¿cuáles son los beneficios de utilizar un arranque con variador de velocidad en comparación con uno directo? Seleccionar una máquina. Y en la industria es muy importante identificar y seleccionar la máquina eléctrica adecuada: motores de corriente continua, motores de corriente alterna, generadores, entre otros, de acuerdo a la aplicación o necesidad de suplir. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo determinar mi título de forma clara, acorde al contenido de la intervención. Puedo decir análisis o conceptos o características de los arranques de los motores eléctricos y sus beneficios. Ahí estoy cumpliendo con título. La hilación es dar la respuesta a estas preguntas orientadoras. Si ustedes observan, a través de esta sesión en línea están las respuestas a estas mismas preguntas que acabamos de explicar. Entonces tú las puedes dar. Después, generar discusión, es decir, formular una pregunta problemática con base al tema, que tú la estructures y que digas, por ejemplo, es necesario tener en cuenta tal aspecto, o considero que el arranque X debería ser el mejor o el primero, o porque es más usado. O sea, tú generas todas las preguntas que necesites. O una de forma clara y concreta. La redacción es escribir con coherencia, cohesión, ortografía y que sea legible. No escribir en mayúscula sostenida, porque eso viola las normas de la etiqueta. Para enriquecer la discusión es incorporar nuevos elementos o perspectivas, citando y referenciando las fuentes consultadas, justificando en un pequeño párrafo porque considero que sea importante y porque da valor agregado para este. Con esto cumplimos la participación en el foro temático de la unidad 3. Estos son los criterios de evaluación del. Ahora, para el informe realizar mantenimientos preventivos a motores eléctricos, entonces lo primero que hay que hacer es definir un plan de mantenimiento preventivo de un motor eléctrico. Ya acabamos de explicar unos aspectos a tener en cuenta. Lo segundo es desarrollar el mantenimiento preventivo al motor. Recuerda tener las normas y procedimientos establecidos por el fabricante del motor al cual se va a realizar el mantenimiento. Tercero, incluir imágenes con el paso a paso del mantenimiento realizado. Después, resolver el informe con las siguientes preguntas: ¿por qué se debe verificar la configuración de conexiones en bobinas y bombas del motor? ¿Qué puede causar el quemado del embobinado del motor? Enunciando mínimo 2 causas. ¿Por qué es importante realizar mantenimiento preventivo a los motores eléctricos? Después, describir cómo es el procedimiento para reemplazar rodamientos y presente recomendaciones que considere necesarias para cualquier mantenimiento preventivo que se haga un motor eléctrico. Con eso cumplimos la actividad de la. Para tener en cuenta en los informes y en la participación en el foro temático, se les sugiero que consulten este enlace que también está en la sección de anuncios, de cómo podemos utilizar el estilo APA para realizar las citas y presentar las referencias cada vez que hagamos un aporte. Ya teniendo en cuenta que no citarlo, eso se consideraría como plagio. Por eso le invitamos a que no copie y pegue información de internet, sino que realice resúmenes, tenga en cuenta algunos elementos, porque ya la plataforma nos detecta las cosas.
Como en este momento no hay aprendices conectados en la sesión, entonces no hay sesión de preguntas. Como conclusión, hemos agotado el orden del día propuesto, presentando las características, objetivos, generalidades de los motores de corriente directa y los elementos a tener en cuenta para su mantenimiento. Un cordial saludo, Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del SENA, Centro Metalmecánico, Distrito Capital. Espero que recuerden los medios de comunicación que tenemos disponibles para ustedes, como sesiones en línea a través del LMS institucional para el chat los días martes, o las sesiones en línea como videoconferencias como esta que tenemos en este momento, que está programada según el cronograma, el chat de comunicación WhatsApp donde los puedo atender en tiempo real, el foro de dudas e inquietudes, mensajería interna, correo electrónico. Recuerden los incentivos de nivelación enviados a sus correos electrónicos y pueden consultar esta grabación web en la carpeta sesiones en línea, grabaciones, conferencias web. Que tengan un excelente día.